Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden elaborar una gráfica circular utilizando el transportador. Sin más por el momento, entonces vamos a nuestro ejemplo. Les voy a presentar una tabla y en esta tabla ustedes van a ver una serie de datos. En este caso son los gastos de una persona a lo largo de un mes. Por ejemplo, se gasta $70 en renta, 35 en comida, 40 en ropa, 25 en entretenimiento y $30 para otro tipo de gastos. Bien, para elaborar una gráfica circular nosotros debemos calcular dos cantidades. Una es el porcentaje y la otra son los grados. Para empezar a calcular estas cantidades, lo primero que hay que hacer es sumar todas las cantidades que nos dan. En este caso vamos a sumar el total de 70 más 35 más 40 más 25 más 30 y eso nos da un total de 200. Ahora, para llenar la columna de porcentajes vamos a aplicar siempre la siguiente fórmula. Para calcular el porcentaje, este va a ser igual a cada una de estas cantidades multiplicado por 100 y dividido entre el total. Veamos cómo funciona. En este caso nuestro total es 200, por lo tanto aquí nos queda 100 dividido entre 200 y eso nos da 0.5. Entonces para calcular el porcentaje que representa cada una de esas cantidades hay que multiplicar 70 por 0.5 y eso nos da 35. Luego, para calcular el porcentaje que representa 35, hay que multiplicar este 35 por 0.5 y nos da 17.5. Luego, 40 por 0.5 es 20, 25 por 0.5 es 12.5, 30 por 0.5 nos da 15. Y ahora podemos sumar todas estas cantidades y ver si nos sale 100%. Entonces sumamos 35 más 17.5 más 20 más 12.5 más 15 y eso nos da el 100% de nuestros datos. Una vez que ya tenemos completo la columna de porcentajes, ahora hay que calcular la columna de grados. Para calcular la columna de grados solo tenemos que agarrar cada porcentaje y multiplicarlo por 3.6. Entonces 35 por 3.6 nos da 126. 17.5 por 3.6 nos da 63. Luego 20 por 3.6 nos da 72 y así vamos completando nuestra tabla. Y ahora podemos sumar todos los grados y ver si nos sale 360 grados, que son los grados que tiene un círculo. Entonces 126 más 63 más 72 más 45 más 54 nos da 360. Y así ya tenemos completo nuestra columna de porcentajes y de grados. Ahora lo único que hay que hacer es pasar esta información a la gráfica. Para ello vamos a trazar un círculo con el compás y enseguida vamos a tomar nuestro instrumento, la regla o una escuadra, y vamos a trazar una línea que una el centro con cualquier punto de la circunferencia. Y ahí vamos a empezar a trazar la gráfica. Agarramos el transportador y lo vamos a colocar de esta forma. Y ahora vean que lo que hemos hecho es alinear el transportador con el centro de la circunferencia y el cero del transportador lo hemos alineado con la primera línea que trazamos. A partir de aquí debemos contar 126 grados. Entonces aquí sería 10, 20 grados, 30, 40, 50. Aquí serían 60, 70, 80, 90, 100. Acá serían 110, 120. Y vean esta línea de acá, la de en medio, este sería 125 grados y la línea que sigue son 126 grados. Ahí es donde vamos a trazar la segunda línea. Podemos colorear esta región y ahora lo que vamos a hacer es ir moviendo el transportador. Lo vamos girando y vamos a alinear el transportador con la última línea que acabamos de trazar. De esta forma. Ahora tenemos que contar 63 grados. Entonces, este serían 10 grados, 20, 30, 40, 50, 60 grados serían aquí. Esto sería 61, este es 62 y el que sigue es 63 grados. Ahí vamos a trazar otra línea y coloreamos la segunda sección. Nuevamente, agarramos nuestro transportador y lo vamos girando hasta alinearlo con la última línea que acabamos de trazar. Y ahora vamos a contar 72 grados. Entonces este sería 10 grados, 20, 30, 40, 50, 60, 70. La línea que está acá es 71 y este es 72 grados. Entonces ahí trazamos una nueva línea, coloreamos la región y seguimos moviendo nuestro transportador hasta alinearlo con la nueva línea.
Aquí tenemos que contar 45 grados. Entonces estos son 10, 20, 30, 40. Y la línea en medio, esta que está acá, sería 45 grados. Entonces ahí trazamos la última línea y coloreamos las regiones. Y ahí tenemos nuestra gráfica circular. Lo único que hay que hacer ahora es ponerle etiquetas. En este caso, esta parte de acá representa 35% y es la renta. Vean, renta y es 35% porque fue el primero que trazamos, ¿sí? Entonces este sería renta 35%, el otro comida 17.5%, el siguiente ropa 20%, el penúltimo entretenimiento con 12.5% y otro tipo de gastos con 15%. Así es como se elabora de manera sencilla una gráfica circular con el transportador.